somos tu voz. Agradecemos a Griselda Sánchez, docente y presidenta de la Formación de Dirigentes Sindicales Fordisi, quien está con nosotros y va a compartir los próximos minutos en este espacio. Griselda, bienvenida, ¿cómo le va? Sí, muy buenos días, estimada Vanessa. Saludos y bendiciones a toda la gente, a todo el equipo y a todas las personas que en este momento nos sintonizan. Gracias a usted por estar con nosotros. Yo veía una entrevista a propósito del inicio del año escolar al director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, quien decía, Griselda, que esperaban que este fuera uno de los años escolares más difíciles. Él hablaba sobre, la cantidad de jóvenes y niños que están fuera del sistema escolar, las condiciones en las que están los centros educativos en el país, todas las exigencias que aún no han sido escuchadas ni atendidas de parte del sector docente sobre tener un salario digno. Pero además a esto se suma, por ejemplo, lo que anunciaba la ministra de Educación sobre la implementación de un código QR en los planteles educativos del país para en alguna medida controlar, ¿no?, la asistencia tanto de alumnos como de trabajadores. Eso incluye a los docentes. ¿Cómo comienza este año escolar y cuáles son sus consideraciones a propósito de esa implementación de ese nuevo código QR? Bueno, mira, lamentablemente hemos visto los programas que ha tenido la ciudadana Yelitza Santaella y nos parece que va a ser un año de mucho conflicto. Lamentamos muchísimo que la respuesta de este año escolar, tengo que decir, se cumplen 4 años de un contrato vencido y la respuesta de Yelitza Santaella ha sido amedrentar a los trabajadores. En pleno periodo vacacional recibimos el reporte de unos 1.500 trabajadores suspendidos y lamentamos profundamente que la respuesta sea que va a implementar un código QR. Primero, es algo que sabemos que no se va a concretar en el tiempo. Tenemos que decir que hoy en Venezuela el 90% de las instituciones públicas del país no tienen internet, es decir, lo del código QR nos parece una gran demagogia de su parte. Eso lo pudiera hacer ella si tuviese internet en las escuelas, pero en las escuelas no hay agua, no hay luz, pues mucho menos hay internet. Y lo otro que lamentamos es que el día de ayer recibimos a los maestros se encontraron con muchos cuerpos de seguridad del Estado dentro de las escuelas. Me refiero a policías nacionales, me refiero a militares dentro de los planteles, y esto nos pareció una campaña de amedrentamiento para con los trabajadores. Esto sucedió, por ejemplo, en la parroquia Sucre, en Catia. Tenemos el reporte de muchas escuelas donde esto ocurrió, como por ejemplo la Miguel Antonio Caro, la María Luisa Estrada. Tengo que decir que es una escuela que tiene un gran conflicto ahorita con la directora, los profesores, y esta directora se ha encargado de amedrentar a los maestros, llevándole a policías. Incluso entraron la semana pasada armados a la escuela, y esto está prohibido por la ley. Los policías que hagan vida dentro de la escuela no pueden entrar con su armamento por un tema de seguridad de todos los que hacen vida en las instituciones públicas del país. Este reporte también nos llegó de otros estados del país, como por ejemplo el estado de Aragua. Entonces es muy lamentable, Vanessa, que esta sea la respuesta. Esto demuestra la poca capacidad de respuesta que tiene la ciudadana Yelitza Santaella. Le pido además a los profesores que tengamos fe. Nosotros tenemos fe, lo que no tenemos es dinero, lo que no tenemos es cómo resolver el conflicto que tenemos cada uno en nuestros hogares, y que es lamentable que la paz no sea lo que se imponga en este periodo escolar, porque tengo que decir, Vanessa, el plan de contingencia se va a sostener durante este periodo, por lo menos en este primer trimestre se va a sostener, porque tengo que decir que para los que nos escuchan hoy en radio, que un docente en Venezuela hoy no supera los 5, los 10 y los $15 mensuales. Es decir, es imposible que un maestro pueda volver porque no tiene cómo volver a trabajar. Griselda, ¿qué implica ese plan de contingencia al cual usted hace referencia? Ese plan de contingencia implica una reducción de las horas académicas, una reducción de los días laborales,
y va en función de que el maestro va a trabajar 2 o 3 días por semana, en el mejor de los casos, los que viven más cerca de las escuelas, para atender a estos niños y jóvenes que definitivamente son el lado, vamos a decir, más débil, el que lamentablemente padece de las decisiones que nosotros podamos tomar, pero que hemos decidido no abandonar la educación porque también ellos son víctimas, estos 8 millones de estudiantes son víctimas de este sistema y que tampoco tienen la culpa de lo que ocurre. Entonces los maestros en Venezuela están haciendo un grandísimo esfuerzo para que ellos puedan por lo menos ver parte de los objetivos programáticos para este nuevo año escolar. Y esperamos y deseamos con muchísimo anhelo que este problema pueda resolverse con prontitud, porque lo único que no impide que el maestro pueda ir todos los días es que no tiene salario. O sea, eso es el principal objetivo que no le permite regresar. Además, bueno, el tema de las condiciones de infraestructura, pero lo principal es que el maestro pueda recuperar su salario para que pueda pagar su pasaje, para que pueda pagar sus alimentos, para que pueda comprar su medicina, y eso para nosotros de verdad es fundamental. Escuchan a Griselda Sánchez, ella es docente, es dirigente de Fordici. A propósito de eso, de que hay planteles que ofrecerán clases 2 días a la semana. Profesora, ayer hablaba con una señora que me decía, su hija acaba de ser promovida a primer grado. Y me decía, bueno, el año anterior fue más o menos igual. Yo estoy consciente de las fallas que arrastra mi hija en cuanto a lectura. Yo trato de reforzar en casa, pero me preocupa qué pasa con esos otros hogares, me decía la señora, en los que el papá o la mamá o los papás no pueden estar pendientes de su hijo porque, bueno, tienen que trabajar. ¿Qué pasa con esos otros días a la semana? ¿Cómo se refuerza ese aprendizaje, esa educación en casa? ¿Cuál es su consejo para los padres en ese sentido, profesora? Y por otra parte, obviamente este año también está marcado por la implementación, creo que son cerca de 2.000 colegios en todo el territorio nacional, de una nueva transformación curricular. ¿Cómo evalúa ese cambio y cuáles son las propuestas incluidas allí en ese nuevo experimento curricular? Bueno, mira, lo del tema de ese nuevo, voy a empezar por lo último, de ese nuevo proyecto curricular, está en veremos porque es algo que no ha sido planificado, como todas las cosas que se hacen lamentablemente en los últimos tiempos desde el Ministerio de Educación, donde no existe una planificación de lo que se quiere, hacia dónde se va, cuál es la mirada que hay, qué esperamos de nuestros estudiantes. Hay muchos rumores, en algunas escuelas se ha tratado de implementar algo, pero no hay nada concreto tampoco hoy. Entonces, o sea, decirte que en las 22.000 escuelas de todo el país se está implementando algo novedoso es mentira, o sea, no está ocurriendo. Sin embargo, sí hay reportes de algunas escuelas donde se pretende implementar un nuevo modelo, ¿no? Pero no veo que eso pueda concretarse porque no hay una planificación clara de lo que se quiere, y eso es fundamental para que los procesos puedan avanzar, ¿sí? Referente al tema de qué hacer, mira, yo creo que los padres tienen que conversar, integrarse más con los maestros y pedirle guías de trabajo para que ellos puedan también reforzar, y los que tengan oportunidad de cancelar unas tareas dirigidas o de conseguir siempre en las comunidades hay vecinos, hay maestros que dan clases extracurriculares, tomar esto como opción para que puedan apoyar a su representado. Importantísimo el tema de generarle un horario, los horarios son importantes. Es decir, un reforzamiento pedagógico todos los días a las 3 de la tarde. Eso es fundamental porque las jornadas, las rutinas marcan la pauta en el sistema educativo. Es decir, un estudiante que se prepara todos los días a una misma hora, pues tiene mayores posibilidades de aprendizaje que un niño que trabaje a diferentes horarios, ¿sí? Entonces las horas son importantes, tomar una y el que no tenga cómo pagar esta rutina, pues lo puede generar desde su casa. Este acompañamiento siempre es importante, sobre todo para los más pequeños,
ponerle rutina, la hora y buscar incluso por internet cuáles son qué es lo que debe el estudiante aprender en tal grado y irse por allí. La lectura y la escritura es fundamental. En Venezuela tenemos un problema muy grande en cuanto al proceso de comprensión lectora. Entonces trabajar esto es muy importante. Bueno, buscarle pequeños textos, hacerle pequeñas preguntas referente a lo que se esté leyendo, para que así pues el estudiante vaya preparándose y vaya comprendiendo un poco más lo que lee y pueda así avanzar en las otras materias. Esto creo que es fundamental. Es una herramienta de mucha importancia para los padres que están buscando hoy asesorías de qué hacer. Estos niños que tienen déficit de atención es importante que lo vean los especialistas. Los niños que les cuesta concentrarse mucho, a los jóvenes que les cuesta concentrarse, buscar la herramienta para ayudarle y no reforzar esta conducta con oraciones positivas, como oraciones negativas, como por ejemplo, mi hijo si es flojo, no quiere aprender, y hablar de él así con sus vecinos, con sus familiares. Esto no ayuda para nada a los jóvenes. Entonces es importante que más bien mandemos mensajes positivos, que le digamos que ellos sí pueden, que sí son capaces, que lo van a ayudar, o sea, que es inteligente. Estos mensajes positivos van a ayudar muchísimo en estos tiempos y es importante que le den la mano a esos jóvenes o a esos niños que necesiten apoyo, que no todos son iguales. Hay jóvenes que tienen 12, 11, 13 años y que todavía necesitan el apoyo del adulto para su proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que se pueda atender, que se le pueda dar la mano y que se le dé un buen tratamiento en cuanto a la realización de sus actividades pedagógicas en el hogar. ¿En qué condiciones están los planteles educativos públicos del país, Griselda? Porque bueno, amén de que necesitan los docentes salarios dignos, justos, tanto docentes como alumnos, personal administrativo, deberían tener las condiciones idóneas para la actividad escolar diaria. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Mira, es correcto. Nosotros tenemos que decir que en Venezuela el 80% de las instituciones públicas del país tienen un profundo deterioro en lo que es su planta física. Por ejemplo, como yo te decía, que los servicios básicos son prácticamente inexistentes. Nosotros el año escolar pasado hicimos visita a muchas instituciones en el mes de junio y julio y pudimos registrar que de cada 10 escuelas que nosotros visitamos, 7 tienen problemas con los servicios básicos. Las escuelas están oscuras, las paredes tienen muchos hongos, los techos, se caen los techos de las escuelas, y nos llama poderosamente la atención que el programa, estas brigadas bricomiles, no se cumplió con este trabajo planificado a través de estas brigadas en las escuelas públicas del país. Fueron muy pocas las escuelas recuperadas y arregladas, y pues en esta temporada de vacaciones no tenemos reportes de escuelas que se hayan estado arreglando, ni en Caracas ni en las regiones del país, porque nosotros tenemos contacto con muchos dirigentes de Venezuela, de las diferentes regiones, y pues no sabemos qué pasó con ese dinero, cuánto se aprobó, qué fue lo que se hizo. O sea, no hay una planificación por parte del Ministerio de Educación que nos explique, bueno, mira, se recuperaron tantas escuelas. Por ahí vimos un reportaje que hablaba de 7.000 escuelas recuperadas. Pero ¿dónde están? ¿Cuáles son? Para nosotros saber si eso fue verdad, porque no lo sabemos. O sea, tenemos reportes mínimos de escuelas recuperadas, por ejemplo, el Enrique Delgado Palacio, ubicado en la parroquia del Valle, que fue una de las escuelas que nosotros reportamos. Sabemos que sí se fue recuperada, o sea, que todavía está en recuperación esa escuela, pero no tenemos un reporte de cuáles son, en cuáles estados están esas 7.000 escuelas que supuestamente se recuperaron con las brigadas bricomiles. También el año antepasado tuvo una gota de amor para mi escuela y pasó lo mismo. Se recuperaron 500 escuelas, ok, pero ¿dónde se recuperaron esas escuelas? ¿Dónde están? Sin embargo, tengo que decir que prevalece el hecho de que las infraestructuras estén hoy en un total deterioro en lo que es su planta física,
pues no se le hace mantenimiento a muchas instituciones. Hay escuelas que están declaradas inhabitables por los bomberos y están funcionando, como por ejemplo esa escuela Enrique Delgado Palacio ubicada en la Parroquia del Valle. Vimos que la arreglaron, pero esa es una de las escuelas que está declarada inhabitable por los bomberos. Entonces yo creo que hay que tener un poco más de seriedad, hay que tener un poco más de sensatez, porque se está hablando de vidas, de personas que habitan, o sea, que están allí, que pasan el día allí, y que nos parece bien preocupante que no se tome en consideración lo que dicen los expertos como los bomberos, de que hay escuelas que están declaradas inhabitables. Esto es parte también del problema que tenemos en Venezuela. El tema de las infraestructuras es uno de los principales también problemas, y lo otro es el programa de alimentación escolar, que sigue siendo inexistente. Creo que hay que diseñar políticas públicas que permitan la recuperación de estas plantas físicas, porque al fin y al cabo ahí es donde concurre el mayor número de estudiantes en Venezuela. El número es muy grueso, estamos hablando de 8 millones de niños y jóvenes que en este momento pues no cuentan. Hay escuelas que no están funcionando, o sea, hay escuelas que no pudieron ir ayer porque no están aptas para abrir sus sedes, ¿no? Entonces creemos que hay que atender estas emergencias y resolver. Nosotros sí esperamos y deseamos que todo esto se resuelva, porque nosotros apostamos a nuestro país y por ende apostamos a la educación de Venezuela. No hay un medio que nos permita a nosotros avanzar si no es nuestro sistema educativo. Gracias, Griselda, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Feliz día. Griselda Sánchez, amigos oyentes, docente y presidenta de la formación de dirigentes sindicales Fordisi. Voy a tratar de resumirles brevemente de qué se trata o qué es lo que plantea este nuevo diseño curricular. A ver, por una parte, la transformación incluye 40 horas de clase a la semana. Eso contempla que de primer a quinto año de bachillerato se estudie física, química, matemática, biología, castellano, literatura y orientación vocacional, pero además una materia que unifica geografía, historia y ciudadanía. También establece que de primer a tercer año se estudie vinculación sociolaboral. Así, en primer año se aprende acerca de Microsoft Office, en segundo sobre redes sociales y en tercero sobre robótica. Finalmente se agrega un sexto año que corresponde a prácticas profesionales. Además, el ministerio estudia la posibilidad de que las instituciones escolares sustituyan el bachillerato integral por uno de ciencia y tecnología. Además, con la posibilidad de que se escojan menciones específicas. El Ministerio de Educación plantea más de 30 planes de estudio de educación media técnica con 2 o 3 materias específicas a la y algunos especialistas consideran que esta propuesta hace entender que todas las escuelas tendrán al bachiller en ciencia y tecnología y por eso estarían obligados a tener al menos una mención técnica.